todos. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Es una satisfacción enorme que esté así el salón con tantísimas personas. Me consta que muchos han venido desde Asturias. Es especialmente de agradecer ese esfuerzo a la coral, a todos los que han venido para el acto, a la organización y también a aquellos asturianos que viven en Madrid, que algunos nos conocen poco al centro asturiano y sin embargo es un pedacín de nuestra tierrina en la capital, un pedacín de Asturias que estamos todos llamados a conservar y a cultivar. Por ello quiero transmitirles una invitación a que se animen a adscribirse a este gran proyecto institucional que cumplió este año 137 años de historia, naturalmente zigzagueante, pero que, pese a las dificultades, llega hasta este año 2018 con mucha ilusión y con un gran proyecto asturianista, sociocultural, de manera que queremos seguir creciendo y necesitamos pues, nuevas participaciones, nuevos socios que sigan acrecentando la historia ya centenaria de esta casa y que precisamente hace pocos meses fue reconocido con la Medalla de Oro de Asturias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, especialmente al pueblo, al concejo de Parres, a su alcalde y a todas las personas, al coro, en fin, por esta maravillosa jornada que se ha preparado. Este es un acto de presentación de la coral Cima de Parres, según figura en el programa, y del libro digital Así es Parres. Conmigo en la mesa pues están don Emilio Manuel García Longo. ¿Dónde está? El alcalde de Parres, muy bien. Don Justo Manzano Rodríguez, presidente de la coral Cima de Parres, a su derecha. Muy bien. Don Luis Somoano Prieto, en el extremo de la derecha, aparejador, coautor del libro digital. Don Antonio Somoano Sánchez, coautor del proyecto Libro Digital, en el extremo de la izquierda. Está el señor Diego Carcedo, periodista, director de contenidos de Asturias Actual, bien conocido, es manzana de oro de este centro asturiano, socio, gran colaborador, un amigo de la institución y personal. Don Juan Manuel Cofiño González, a mi izquierda, presidente de Asturias Actual. Está también, perdón que la he dejado para el final, pero también para destacar su presencia, doña Jimena Llamedo, que es secretaria de organización de la Federación Socialista Asturiana, y yo creo que ya los he mencionado a todos. Como vemos, va a haber pluralidad de voces, lo cual hace el acto muy interesante, y además vamos a contar después con la actuación del coro, que tanto agradecemos, esas hermosas voces que nos harán disfrutar, para lo cual pues, nos bajaremos, nos han reservado unos lugares y cederemos el turno al coro. Quiero agradecer también especialmente a Covadonga Carcedo. ¿Dónde está la Covadonga? Su labor, muchas gracias Covadonga, la labor organizadora que viene realizando para que este acto sea posible, muchas gracias. Y también la ambientación de este Salón Príncipe de Asturias, que nos acoge con pinturas de Dan, un artista de la zona de Parres. Muchas gracias. Hemos de destacar también, por adelantado, el queso que nos han traído, que después podremos degustar conjuntamente con un aperitivo. Muchas gracias. Y la foto que creo que hay reservada para la casa, para la institución, así como por los ejemplares del libro digital, que deseamos verdaderamente que sea un éxito. Gracias de verdad en nombre del Centro Asturiano de Madrid y en el propio, es todo un honor y es nuestro sentido, nuestra razón de ser, el acoger Asturias, que
se organicen actos como este, ¿no? Verdaderamente entrañables y que nos dignifican y nos llenan de calidez y de calidad también. Muchas gracias al Concejo de Parres, en la comarca del Sueve, calificado como antesala de la corte del rey Pelayo y lazo de unión entre la Asturias central y la oriental, por hacerse presente hoy en la capital de España, con todo su color, con su sabor, con sus hermosas voces, con las bellas imágenes. Ayer precisamente recordábamos a don Pelayo en una extraordinaria conferencia que nos dieron en el ciclo de Covadonga, magistral conferencia pronunciada por un profesor muy joven, sin embargo, un gran maestro de historia medieval, don Álvaro Fernández Solano, Fernández Sol. Y ya sin más, según el protocolo establecido, que lo vamos a repetir para que todos lo recordemos, si es correcto, en primer lugar hablará Juan Cociño, después Diego Carcedo, a continuación Luis Somoano, después Antonio Somoano, posteriormente Jimena Llamedo, seguidamente Justo Manzano y finalmente el alcalde Emilio Longo. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, noche de sábado, además, a quien quiero, comentaba ahora mismo que es difícil que en Madrid, un sábado, una tarde-noche como hoy, pues tenernos algo como este, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por ello. No se oye. No se oye, estará. ¿Está encendido? Pero es un culpable, yo ya echaré la culpa al micrófono. Bueno, a mí me han presentado como presidente de una asociación que es Asturias Actual, que es la que edita este libro, este y otros, ¿no? Mi papel aquí es sencillamente presentarnos un poco, porque somos una asociación muy humilde, somos un grupo de amigos que nos ha ido reclutando Kobe Carcedo, que es quien debía estar aquí presentándolos a todos, pero bueno, me ha colocado a mí. En fin, soy un presidente, digamos, de una asociación de amigos accidental, que con un poco de esfuerzo entre todos, el esfuerzo mayor desarrolla Kobe, sin duda, que es la que hace que esto funcione, con pocos medios, aquellos que ella va consiguiendo, de diferentes patrocinios, de diferentes entidades, de empresas, etcétera, etcétera, y su esfuerzo personal hace posible que una labor editorial, entre comillas, humilde, pero que lo hacemos con ilusión. La asociación ha publicado en los últimos años varios ejemplares relacionados todos con la temática asturiana, temática sectorial, temática, digamos, más costumbrista o de descubrimiento geográfico de rincones y de lugares en Asturias. Y el libro de hoy pues va en esa senda, ¿no? Esta vez en formato digital. ¿Por qué en formato digital? Bueno, pues hay que confesarlo abiertamente, porque el libro en papel es más caro, ¿no? También es verdad que el formato digital es cada vez más accesible y se está universalizando, en definitiva, por el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? En esta ocasión es sobre el Concejo de Parres. Yo también soy parralés, o sea que estoy aquí en la doble condición de presidente de la asociación y de parralés, ¿no? El libro, en formato digital, repito, pues bueno, cumple los requisitos que establecimos en su momento, y que es que alguien dirá, libros sobre concejos asturianos, sobre la geografía, sobre la fauna, sobre muchos aspectos, existen muchísimos. ¿Cuál es el elemento diferencial que nos proponemos con este libro y con otros? Pues poner la lupa de aumento, ¿no? Buscar los rincones, buscar, o quien se haya acercado a él habrá visto que es un libro básicamente, bueno, muy volcado en en la fotografía, ¿no? En lo visual. Y el elemento diferencial es ese, es pues recorrer todos los rincones de interés del concejo para presentarlos a la gente, ¿no? A los propios parraleses a veces que no conocemos a veces algunos de nuestros rincones, y a los que nos visitan y al público en general, ¿no? El otro elemento diferencial del libro, pues el paisanaje. El libro tiene unas últimas páginas abundantes en las que se cuentan y se incorporan pues personajes singulares por una u otra razón del municipio,
y eso es lo que, digamos, aporta otro valor diferencial con respecto a lo que puede ser una publicación estándar a los que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, no me extiendo más porque somos muchos y mi labor acaba aquí. Simplemente decirles a todos que seguiremos en esto y anunciar además, porque lo hemos compartido estos días y lo compartiremos entre todos los. Diego es uno de los socios de la asociación, a los que Cobi también ha reclutado para este fin. Y en los próximos meses intentaremos, además de continuar con esta labor editorial, profundizar ampliar un poco el foco e incorporar otro tipo de actividades, de coloquios, de discusiones sobre temas temáticos que preocupan en Asturias, de presente y de futuro, monográficos, etcétera, etcétera. Esa es la labor que nos proponemos, si aguantamos un poco y si tenemos colaboradores económicos y financieros, que en eso estamos, pues profundizar en una labor, no abandonar la editorial en la que estamos, pero, repito, ampliar un poco el abanico e incorporar también otro tipo de actividades como son estas, las de discusión, temáticas sobre asuntos de interés en Asturias, algunos de actualidad, algunos desgraciadamente de actualidad, y bueno, poner el foco sobre la realidad social asturiana, su problemática y la de futuro. Bueno, ese es el anuncio que me encargó Cobi y hemos compartido en los últimos meses que hiciera. Y bueno, y esperar que de todos vosotros la labor, bueno, mi función aquí es esa, explicar qué somos, quiénes somos, qué queremos hacer, qué hemos hecho, y pediros a todos que nos ayudéis cuando recabemos vuestra ayuda o vuestra colaboración, para unas cosas o para otras, pues que el presidente del centro, requerir vuestra colaboración y pedirla humildemente para este empeño, que es un empeño únicamente divulgativo y de difusión de lo asturiano dentro de nuestra tierra y más allá de ella. Y termino pues entonando el mea culpa con respecto a lo que dijo el presidente. Yo soy asturiano, soy parragués, además estuve aquí en una responsabilidad hace muchísimos años, reconozco que tengo que venir a Madrid por razones profesionales, he venido durante muchos años, todas las semanas, y reconozco que no me he acercado al centro asturiano casi nunca. Procuraré corregirme y tomo la introducción que ha hecho el presidente como una reprimenda en toda regla. Venga, muchas gracias. ¿Funciona? Sí. Buenas tardes a todos. Soy Luis Somoano, parragués. Y como parragués, pues me vi en la obligación de atender la invitación que me formuló Cobi para participar en la publicación del prólogo de este libro. Es un honor para mí el haberlo hecho. A la vez supuso un problema porque conocía el calado del resto de ponentes del libro y prácticamente sus contenidos, con lo cual el margen que me dejaban a mí de maniobra para exponer algo, pues era nulo. Estaba todo dicho, y muy bien dicho, además. Opté entonces por una variante diferente, y fue el dar una pincelada sobre lo que yo considero que puede ser la problemática del Parres actual. En ese sentido, hice 2 líneas analizando un poco lo que fue el Parres de mi infancia, el que conocimos muchos de los que estamos aquí, el Parres de las cooperativas de muebles, como manifestaba Juan en su prólogo, que fue el tirón industrial de Parres de los años 60, la agroganadería minifundista, que fue la que llenó el municipio en todos aquellos años, y cómo eso que fue el motor del municipio durante aquella época, a su vez desapareció, absorbido por lo que es la innovación, el I+D dichoso de los nuevos tiempos, la creación de nuevos procesos que arrinconaron y hicieron desaparecer aquellos sistemas. El Parres actual es un municipio fundamentado prácticamente en las empresas afines a la hostelería, las casas rurales, los apartamentos turísticos, las viviendas vacacionales, todo este tinglao, como lo veo que absorbe el turismo, y a su vez
una empresa innovadora totalmente como fue el turismo activo, que creció a la sombra del famosísimo descenso internacional del SEIA, pero que curiosamente, siendo una cosa tímida que nació, absorbió totalmente en crecimiento y en importancia la actividad, no solamente la actividad deportiva, sino la actividad económica municipal. Estamos hablando de una actividad que a 24 empresas en la zona, que da empleo a más de 350 trabajadores, o que, por si algunos no lo saben, llegan a bajar en los días punteros en el día del SEIA, en el descenso del SEIA, que es ya una historia del deporte y del folclore internacional, pues bajan 1000 piragüistas. En cualquier domingo de agosto, en canoa, bajan 2.500 piraguas, 5.000, cerca de 5.000 piragüistas. Estamos hablando de un sector entonces de una importancia relevante, vital para el municipio. Todo eso es una cosa que o se cuida y se mejora y se potencia en calidad, o probablemente nos pase como nos pasó con las fábricas de muebles de los años 60, que fueron absorbidas y barridas por las nuevas tecnologías y los nuevos procesos industriales. Quiero decir con ello que probablemente Parres en este momento le sobra cantidad y le falta calidad. Yo, desde mi punto de vista personal, creo que hay muchísimas casas de aldea, muchísimos apartamentos turísticos, muchísimas viviendas vacacionales, y sin embargo su calidad deja bastante que desear. Lo mismo ocurre con el piragüismo activo, esto del descenso de las canoas, en el que hay una masificación enorme. No ese es el problema es la calidad del servicio que se da. Estamos hablando de 2.500 piraguas, 5.000, casi 5.000 personas directas que bajan en piragua, que cuando llegan a uno de los varios puntos de desembarco que tienen, no tienen otro sitio donde sentarse más que alguna silla de plástico, y como decimos allí, un teyabán, un plástico sobre 4 palos para guarecerse, sin donde tener hacer sus necesidades, sin donde poder comer dignamente una comida, ni ellos ni su familia que los acompañan. Yo creo que se está perdiendo el tren ahí. Y a la administración, que es en lo que yo titulaba las 4 letras aquellas, creo que le corresponde la obligación de crear el marco necesario para que la industria, que es quien va a hacer el motor económico y el motor de creación de trabajo, encuentre el apoyo administrativo de cara a su evolución, porque si no, cuando la industria quiere hacer, como ya se demostró, muchas mejoras y muchas implantaciones, tropieza con que la administración creó unos formatos legales, normas urbanísticas, ordenanzas municipales, etcétera, que impiden esa implantación. Es ahí donde yo animo a la administración a que exista esa colaboración con la industria de cara a ese fin común de lograr un Parres actual que sea permanente y no que nos devore, pues como en el caso del cooperativismo de los años 60, esas otras evoluciones que acaben con esa ilusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo seré breve, por lo tanto no quiero advertirles que no tiemblen. Ya sabemos que cuando un interviniente en un acto promete ser breve es que va a propiciar el sueño de la audiencia, pero somos muchos los que tenemos que intervenir, y además yo creo que todos estamos fundamentalmente deseando que intervenga escuchar la coral. Por otra parte, también tengo que decir que es una osadía por mi parte, aunque he nacido muy cerca, hablar de Parres ante tantas personas aquí presentes que seguramente saben, seguramente no, seguro que saben bastante más que yo de Parres. Pero estamos ante una iniciativa que creo que merece la pena ser destacada y ser promocionada por parte de todos. Ya Juan Cofiño, el presidente, nos explicaba muy bien lo que es Asturias actual, los objetivos que persigue y también los proyectos que tiene para el futuro. En cuanto a las realidades presentes, está la edición de
libros como este, dedicado a Parres. Antes ya se han hecho otros dedicados a otros municipios asturianos, y que creo que con ellos se está contribuyendo muy eficazmente a dar a conocer nuestra tierra, el Principado. Muchas veces, aquí en Madrid, a mí y supongo que a los demás estudiamos igual, nos preguntan, cuando van de vacaciones a Asturias, que siempre para muchos sigue siendo un lugar como un poco alejado y apartado, ahí detrás de los picos de Europa, preguntan, ¿qué es lo que hay que ver en Asturias? ¿Qué es lo que tú recomiendas que hay que ver? Por supuesto, pues la respuesta es muy fácil. Hay que verlo todo, porque realmente todo merece la pena, y todo es interesante, y todo es realmente bonito. Pero a veces también matizo un poco más, y les digo, bueno, hay una serie de lugares conocidos, los tradicionales, que por supuesto hay que ver, pero si se quiere realmente conocer Asturias y profundizar en Asturias, lo que hay que hacer es adentrarse por estas carreteritas pequeñas que llevan a las aldeas, a los caseríos, que se adentran en la orografía asturiana, que no es precisamente muy plana, y que sobre todo cuando uno se adentra por estos lugares y se encuentra con unos miradores espléndidos, con unos paisajes maravillosos, con la identidad de una tierra que ahí se preserva plenamente, también nos encontramos con lo que Cofiño definió como el paisanaje, las personas, los habitantes, con esa cultura ancestral que existe en las aldeas y en los pueblos de Asturias. Y de esto es justamente lo que más se ocupa el libro. El libro, desde luego, responde a todas las exigencias que cabe en un libro de esta naturaleza, pero para mí tiene además una especial atención a unas cuestiones que son inéditas. No solamente se vuelcan aquellos monumentos, aquellos lugares históricos, no solamente se vuelca en el Sella, también descrito hasta ahora, y sobre todo en el puente de Arriondas, sino que también penetra en otros muchos lugares, empezando por supuesto por el Sueve, por la tradición de los Turcones, en fin, por un montón de pueblos, de aldeas que merece la pena visitar. Que merece la pena visitar además a pie, teniéndose en un lugar y en otro para obtener fotografías inolvidables. Creo que Parres es muy conocida por dos elementos que son fundamentales. Una es la gastronomía. Creo que no hay un municipio de estas dimensiones en toda España que acumulen más estrellas Michelin en cuanto a la gastronomía, que es algo que cada vez está más de moda. Y también es muy conocido Parres por el puente del Sella, el día del descenso del Sella, con el valor impresionante que suponen las imágenes que ese día difunden televisiones de todo el mundo. Pero yo creo que, teniendo en cuenta que justamente la imagen es lo que le da a Parres la primera impronta, también en este libro ahí se avanza más en el tratamiento de la imagen de todo lo demás que Parres ofrece al visitante. Todos esos lugares inéditos de los que antes hablaba Cofiño, de lo que antes hablaba el aparejador, y desde luego de lo que yo también sugería que merece la pena hacer en nuestra tierra. Yo creo que Arriondas, Parres en general, es una encrucijada de caminos, es una parte del oriente de Asturias, pero en fin, nos aboca hacia occidente, está muy cerca de la costa, muy cerca de las playas asturianas, que también creo que merecen estar mejor valoradas de lo que están, porque muchas veces siempre asusta el clima, que se ve mucho, no es para tanto. Aquí ustedes, que en su mayor parte han venido a Arriondas, se darán cuenta, de Parres quise decir, que también en Madrid llueve, que también llueve de forma imprevista, o sea que no hay razón para que el clima asturiano asuste a nadie. Y desde luego en este sentido yo quiero destacar también, además del interés literario, lo bien escrito que está y bien presentado y maquetado que está el libro, que también se sume, y de manera muy especial,
la imagen plástica que se muestra a través de una colección de fotografías inéditas de todo cuanto Parres ofrece, empezando por eso tan importante que es conocer de cerca a los parragueses. Así que muchas gracias y espero que tengan una buena estancia en Madrid. Bueno, hablar después de Diego, la verdad que bueno, es una faena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque sí. Diego, yo lo conozco por lo menos de oídas, desde muy pequeñín, Diego Carcedo, periodista. Todavía le mandé a Kobe el otro día un recorte hablando de la revista del Bollo del año 60 y tantos, de Diego Carcedo. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid, a Valentín, su presidente, por cedernos este espacio, yo creo que increíble, que yo no conocía. La primera vez que estamos aquí sabíamos que existía, pero nunca tuvimos la oportunidad y nos encantó gratamente lo que acabamos de ver, que no fue nada de momento. Es un lugar que yo creo que representa, bueno, a Asturias por supuesto, y un lugar de encuentro a todos los asturianos que están pues fuera de la tierrina y que bueno, aquí como que es un microclima, ¿no? Hablando de clima por supuesto, que nos encontramos todos, ¿no? Cuando entrábamos aquí yo decía que estábamos casi en Arriondas, cuando entrábamos por la huerta, estamos en Arriondas. Bueno, gracias por supuesto a Asturias Actual, con Fiño como presidente, por su apoyo en la elaboración de este libro. No escatimaron ningún esfuerzo, una ilusión desbordante. Kobe, que yo no la conocía y a mí me asombró cómo tiene esa fuerza esa mujer, no sé, ¿no? O sea, esa fuerza y esa, no sé ni cómo denominarlo. Sin fuerza, se puede decir. Llamarte a la 1 de la mañana, a las 11 de la mañana, Bueno, yo lo agradezco porque para mí fue una ayuda bastante importante. Kobe me llamó a mí en junio del 17, junio de 2017, para que formara parte de este libro, el libro digital. Por supuesto que le dije que sí a la primera, sin dudarlo, sin conocerla. La conocí en aquella llamada. Digo, bueno, pues si es algo para Parres y para Arriondas, por supuesto, yo todo lo que tengo es para ese libro. Fotografías, que son las que mayormente colaboré en el libro, y algún texto, y algo de coordinación, sobre todo fotografías. Y no sabía ni de qué iba a tratar el libro, o sea, ni qué contenidos iba a haber, ni quién lo editaba, ni nada. Le dije que sí directamente. Insistió en que empezáramos. Yo no podía, en verano tengo un pequeño follón de trabajo, no podía, y en octubre más o menos octubre del 17 arrancó el proyecto. Estamos en octubre del 18, o sea que un año y pico tardamos en hacer lo que veis. Fueron montones de meses de reuniones, de patear Parres y de hablar con muchísima gente, porque bueno, no fue fácil querer sacar una edición o un libro diferente. No es un libro de Parres al uso, ni de un municipio al uso, sino que es un libro diferente. El que lo haya visto ya y lo haya leído tranquilamente verá cosas que nunca vio en Parres. Descubrirá rincones, gente, cosas que no son muy del día a día, digamos. Este libro yo creo que recopila de una forma concisa, clara y sencilla lo que tenemos en Parres, que quiero recordaros que Parres es un mirador natural a los picos de Europa, al mar, un mirador que pocos concejos tienen. Tenemos de todo nosotros, tenemos vistas al mar, a los picos, montaña, el Sueve, los montes de Cea, Sinariega, la zona de Sinariega, que es preciosa. Y yo creo que este libro lo recopila todo lo que no está muy descrito en otros libros. Una parte importante de este libro fue sin duda el paisanaje. El paisanaje yo creo que llevado a cabo en el 90% por una persona que también me sorprendió, por Sebas, que está ahí, Sebas Solís, y que habló con cada uno de los personajes que salen en el libro.
sacando, yo creo que, bueno, yo creo no, seguro, lo mejor de ellos. Personajes como Antonio el Molinero de Fíos, Hortensina de Hueses, María Luisa, que paz descanse, de Sinariega. Personajes que, como María Luisa, llegamos in extremis a hablar con ellos y que están aquí representados, y que cuesta mucho, a la gente mayor cuesta mucho sacarles, bueno, vivencias, historias, y Sebas lo sacó de una forma que yo creo impresionante. Faltarán personajes, seguro que sí, en el libro, pero bueno, están, yo creo que la mayoría. Gente joven, de Parres, como Nino, que tenemos por ahí, Carlos, ganaderos de Parres, que empujan con mucha fuerza y que también, por supuesto, tienen su parte en este libro. Por mi parte ha sido un placer increíble participar en esta obra, aportando lo poco que pude, más que nada tiempo y bueno, y nada, porque fue un placer, ya digo, no me costó nada hacerlo. Y doy las gracias a todos los que colaboraron en el libro y todos los que participaron en él, que fueron muchísimos, aunque aquí sale una parte, fueron mucha gente. Por último, bueno, daros las gracias a todos, por supuesto, por venir y hacer que esto sea un Parres en Peñañín, porque veo, bueno, un montón de gente de Parres, de Arriondas, y simplemente decir que, bueno, que alguien recoja el guante y algún día veamos esta edición digital, que está muy bien, en digital, impresa, que se saca un libro en papel, porque bueno, un libro en papel es diferente, es otra cosa, un libro en papel. Se sacó en digital, como decía Cofiño, por abaratarlo, obviamente, no tenemos ningún recurso, y eso, espero que alguien, algún día, alguna institución, pues coja, por supuesto, el CD y lo imprima, que es fácil, pero es caro. Nada más, daros las gracias a todos por venir y espero que os guste el libro. Pues muy buenas tardes. Bueno, hablar después de Luis, de Diego, de Juan y de Toni, pues me hace, y del presidente, por supuesto, del Centro Asturiano, pues a mí sí me va a permitir ser breve, porque ellos pues han hecho un análisis del concejo que en ese sentido yo me voy a ahorrar. En primer lugar, sumarme al agradecimiento al Centro Asturiano por abrir estas puertas, por permitir que bueno, para Parres, para Arriondas, pues es un día importante. Estamos mucha gente del concejo aquí, está nuestra cultura, está el arte, está este libro, esta edición digital de este libro, que bueno, pues es una suma, ¿no? Decíais, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de mucha ilusión. Así que agradecer que hoy podamos estar aquí, tantos parragueses, los que estamos en la tierra y nos hemos desplazado con todo el gusto, y los que, bueno, veo caras de gente que estáis trabajando aquí, seguro que también pues agradable para vosotros estar. Y por supuesto, pues agradecer a Asturias Actual, a Juan y a Kobi, pues que me hayan permitido, que me hayan invitado a estar aquí, a formar parte de esta mesa, a formar parte también de alguna manera de ese libro, de esa edición. Desde el principio, pues cuando Toni me dijo, ¿no?, que estaba este proyecto encima de la mesa, y yo también pues conocía a Kobi, conocí a esa mujer con esa fuerza, esa mujer que no es de Parres, que nada, ¿no?, a priori tenía que ver con nuestro concejo, y que de repente pues pude ver en ella lo que vemos en mucha gente que se acerca a nuestra tierra, ¿no? Cómo de alguna manera pues sienten lo que nosotros sentimos, y también será porque sabemos de alguna manera transmitirlo, y que se empeña, ¿no?, en hacer un libro de nuestro pueblo, de nuestra tierra, aún no siendo de allí. Así que gracias, Kobi, por el trabajo, y gracias por permitirme estar en esta mesa, además acompañada de los hombres, porque sois hombres, que aquí están, ¿no? El presidente del Centro Asturiano, por supuesto, Luis, que además, bueno, tuve el placer de conocerlo, pero me presentaron como secretaria de organización del Partido Socialista en Asturias, que lo soy, pero ante todo soy parraguesa, y bueno, formé parte también como concejala de ese ayuntamiento, y tuve el placer de conocer a
a Luis, bueno, a Toni no voy a decir el vínculo que tengo con él porque yo creo que muchos lo conocéis, a Titu, o sea que para mí es un placer esta mesa, profesor mío de la escuela y que tanto me enseñó y me enseñó también, pues alguien que vino de otro concejo y que aprendió también a amar Parres y a ser uno de sus embajadores pues más especiales y todos lo sabemos. Por supuesto, compartir mesa con Diego, pues lo mismo, la misma admiración que decía Toni, yo creo que la tengo yo y la tenemos la mayoría de los que estamos aquí, los que no será que no le habéis conocido todavía. Mi alcalde, con el que pues tuve el placer de trabajar también pues durante 3 años y medio y del que tanto de alguna manera aprendí, un maestro para mí en todo esto. Y por supuesto, y permitidme, pues un parragués de los que realmente más admiro, que no tuve la oportunidad de conocer cuando era más pequeña, pero estos caminos nos llevaron a conocernos y admirar profundamente a un parragués como es Juan Cofiño, una persona que muchas veces ¿no? pues parece que no se le ve tanto, pero bueno, es un honor compartir con él esa tierra y bueno, pues como él también ¿no? lo transmite y cómo se implica y para mí es sin duda un referente en la labor que desempeño y como persona pues lo mismo, o sea que es un placer estar aquí hablando de este libro y decía que culmina de alguna manera pues ese camino que iniciasteis hace un año y miro a Sebas porque muchas horas sé que estuvo con Toni, con Kobe trabajando en este proyecto, un proyecto colectivo, lo habéis dicho, un proyecto en el que enseña y de alguna manera pues nos permite traer aquí muchos rincones del concejo que incluso algunos de los que allí vivimos tenemos que confesar que hay alguno que no conocíamos, pero si hay algo, y lo habéis destacado, lo destacaba Luis, lo destacaba Juan y otros intervinientes, si hay algo que destaca en este libro es el paisanaje. Porque si hay algo más allá de esa belleza que tiene nuestro concejo, de ser un enclave privilegiado, cerca, como decían, del mar, viendo la montaña y con ese río Sella, ¿no? que tanto nos da y que además nos hace pues, sentir esa seña tan de identidad, especialmente ese sábado de agosto, pero si hay algo que destaca y que hace a Riondas, ¿no? y a Parres especial, pues es el paisanaje. Sois vosotros, sois personas generosas, comprometidas y que sabéis pues, poner una mano sobre otra para empezar a trabajar por el concejo. Se demostró cuando aquella riada asoló a Riondas y como todos, y miro a Titu que también estábamos, ¿no? Nos pusimos allí y en todas y cada una de nuestras fiestas y de nuestros eventos, que si son grandes, y es grande esta presentación, porque quién iba a decir que íbamos a ser tantos aquí, es pues por cómo somos. Yo creo que, y todos lo habréis visto, lo hablaba de Kobe, pero como esa gente que se acerca a Riondas se enamora pues no solo del paisaje, sino que se enamora de lo que allí se siente, de lo que entre todos de alguna manera transmitimos. Así que pues destacar y felicitar, ¿no? De alguna manera pues que el libro se haya centrado también en eso y hoy podamos disfrutar además en su presentación acompañándolo de un artista como es Dan Miravalles, que esté aquí y que pues, no solo los parragueses que siempre podemos disfrutar de sus obras, sino que también aquí en la capital puedan conocer ese arte que tienes, Dan. Y por supuesto escuchar a la coral. Yo creo que todos, y en este centro asturiano, pues la gente que está fuera de la tierra, pues mira siempre con añoranza, y los que estuvimos fuera yo creo que siempre miramos a Riondas con esas ganas de volver a vivirla y de volver a sentirla. A mí este libro, además, que habla de personajes del concejo, que cuenta, ¿no? pues todas las historias de vida de muchos, me hace acordarme de mi familia, de los que ya no están y de los que estoy segura que si estuvieran, pues tanto mi abuelo como el Roque o como Emilio estarían acompañándonos seguro en esta sala, y yo creo que de ellos aprendí también a querer y a pelear por esta tierra como vosotros y con vosotros, así que también los quería tener un poco presentes. Yo siempre digo, y con esto ya voy a ir concluyendo, y vamos, la gente que me conoce bien lo sabe, ¿no? Que si volviese a nacer, lo único que pediría es volver a nacer donde nací, volver a nacer rodeada de todos vosotros y de toda la gente
ese pueblo y volver a nacer en Arriondas. Así que hoy la traemos aquí, la mostramos, la enseñamos, y a los quienes no la conozcáis os animo a que vayáis allí y sintáis de alguna manera lo que sentimos nosotros. Así que, sin más, muchas gracias. Bueno, buenas noches. La verdad es que estoy hasta incluso un poco emocionado por las palabras de Jimena Llamedo, y también porque yo, que no soy parragués de nacencia, sí soy parragués de corazón, llevo 40 años en Arriondas y me siento, por supuesto, parragués con todas las de la ley, pero también es una gran satisfacción para mí ver aquí ahora mismo a gente de mi pueblo, de mi concejo, de San Martín del Rey Aurelio, entre ellos a Kobi, a Pico, a Neila, a Jamín, a su mujer, a Jamina, bueno, un montón de gente, y como no, quiero resaltar la figura de Kobi como coordinadora de toda esta guía y de todo lo que está pasando aquí, porque ella también, gracias a ella, la Coral Cima de Parres, pues vamos a poder ofreceros pues nuestra música, que espero que os guste, seguro que sí. Y bueno, con ello, aquí como ya se habló de esa guía, yo también soy partícipe de ella. Pero lo que me trae aquí precisamente es la presentación de la Coral Cima de Parres, de la que soy presidente. Así que voy a dedicar mi participación en la coral, pero haciendo también alguna referencia a la guía, pues bueno, una pequeña referencia, porque con todo lo que se está diciendo aquí, además por gente con un conocimiento tan extenso y profundo del concejo de Parres, pues poco queda que decir, ¿no? Queda todavía la intervención de nuestro alcalde, que qué orgullo para los parragueses, que estemos aquí tantos como estamos, y además representados por nuestro alcalde y acompañados pues por esta mesa que está llevando a cabo este acto. Por supuesto, dar las gracias al Centro Asturiano por facilitarnos el estar aquí, y yo quisiera también dar las gracias a Asturias Actual, porque como antes comentaba, por mediación de Kobi, podemos estar aquí. Y a alguno igual le parece así un poco, bueno, pero a la Coral Cima de Parres venir hoy a Madrid, no sabéis la ilusión que a todos y cada uno de nosotros nos hizo cuando empezamos con este proyecto, el poder actuar aquí. Lo hagamos como lo hagamos, ya no tiene importancia. Lo importante es que estamos aquí, que actuamos en Madrid, y en nuestro currículum figurará siempre que estuvimos en el Centro Asturiano de Madrid, ¿no? Bien, eso en cuanto a la coral. También, bueno, por supuesto, Asturias Actual, presidida por un parragués, que hizo posible que la guía, esta guía es un escaparate, realmente es un escaparate a prácticamente todo el mundo, de la belleza del paisaje y del paisanaje que tenemos en nuestro concejo de Parres. Esta guía, yo también quiero decir, yo soy presidente también de la Asociación Amigos de Parres, y Amigos de Parres es una asociación cultural de Rioja que llevamos casi 30 años, y editamos ya tres guías del concejo. Una de ellas en lengua asturiana, que fue una novedad en su momento, y luego otra guía, una guía historia, muy bien, ¿no? Que es un libro que se titula Arriondas, un pueblo, una historia, con 300 fotografías y un repaso a los últimos 130 años de la historia de Parres.
Digo esto porque, amigos de Parres, también somos colaboradores con la guía digital, como sabe bien, que allí tenemos nuestros archivos y toda nuestra historia a disposición de esta guía, y por supuesto somos amigos de Parres, a disposición de todos, que todos somos de allí, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la guía. También presentamos hoy aquí en Madrid varias muestras de nuestra cultura local. Ahí está esa exposición que antes Jimena hacía alusión, de otro que fue alumno mío en su momento, de joven artista parragués, Dan Miravalles, y la presentación de nuestra coral Cima de Parres, que, como antes comentaba, el orgullo que sentimos de estar aquí en Madrid, porque nosotros, siempre que salimos fuera, nos sentimos embajadores del Concejo de Parres, embajadores culturales por medio de la música. Bien, esta coral, ya decía que me voy a limitar más a hablar de la coral, porque la guía yo creo que está bien representada ya en todos los que fuisteis pasando en esta mesa. Esta coral nace en 1995, como siempre, por 10 entusiastas de la música que deciden, pues bueno, oye, ¿por qué no podemos tener en nuestro concejo una coral? Y bueno, una aventura cultural. Va formándose poco a poco con la ilusión de que algún día esa aventura llegase a ser lo que es hoy, que seguro que cuando se formó ni se pensaba, ¿no? Que después de casi 30 años la coral estaba tan viva como está y que fue adquiriendo una calidad y además con un recorrido prácticamente por todos los pueblos o todas las regiones, autonomías de España, y también con algunos intercambios internacionales con Portugal y con Francia. Es decir, que al final nuestra motivación musical pues nos llevó a representar a nuestro concejo pues, por muchísimos sitios, ¿no? Bien, deciros, ese es el origen, esa es su historia, y ahora mismo está compuesta por unos 30 coralistas. Interpretamos un variado repertorio en el que hay obras clásicas, habaneras, villancicos, música sacra, y dedicando también una parte importante de nuestro repertorio a la música popular asturiana. Hoy haremos ese recorrido con este variado repertorio y os voy a descifrar un poco qué es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a comenzar con la Zarzarrosa, que es un villancico extraído de un poema alemán en el cual se inspiró su autor Goethe para su composición, y seguidamente vamos a interpretar una hermosa canción vasca convertida en un canto al amor y la libertad, Nerea y Chamocén, la vamos a hacer en euskera, con arreglos de Javier Busto. Haremos luego, y vendrán tiempo de habaneras, con la interpretación de una canción infantil convertida en habanera, de colores, de Trainer. Y a continuación, La Llamada, una habanera ganadora en el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja en el año 2007. Su autor es Armando Bernabeu. Entraremos a continuación en la canción popular asturiana, con 3 obras muy conocidas por todos, seguro. El Chalaneru, en primer lugar, que Chus Pedro de Nuberu, entreguino, por cierto, interpreta como nadie y que lo convirtió en el himno oficial de Pola de la Viana. Cantaremos la versión de Envil. En el campo nacen flores, una versión del joven músico parragués de Jesús Gavito, y Mocina dalo en Bosín de Antolín de la Fuente. Y ya finalizaremos nuestro concierto con el himno oficial del centenario de Covadonga, con letra de Restituto del Valle y música de Sagastizábal, uniéndonos así a las celebraciones que con motivo de los 3 centenarios asturianos
se llevan haciendo aquí en este centro asturiano. Y el colofón y momento más emotivo, por supuesto, lo tendremos con la interpretación del himno de Asturias en versión de Ruiz de la Peña. La coral, solemos cantar el himno de Asturias en 4 voces, pero sabemos que estando el salón como está, esperamos que todos nos acompañéis y que hagamos el clásico himno de Asturias, pues con todo ese sentimiento de asturianía que todos llevamos dentro, ¿no? Ya solo me queda presentar a nuestro director, pero antes quiero hacer una valoración de la música, ese arte que hoy nos reúne aquí, y abro comillas. A diferencia de las artes plásticas, no es reproducción ni transformación de representaciones tomadas de la realidad. No tiene base análoga a la de las demás artes que reposen la experiencia de los sentidos, por lo cual puede decirse que es el arte que parece más distante de la naturaleza. Sin embargo, ninguno como él tiene tantas raíces en el espíritu humano, porque el canto es en el hombre una manifestación tan primitiva y espontánea como el llanto y la risa. Y se cierran comillas. Esta valoración no es mía, va entrecomillada precisamente por eso, porque es una valoración hecha por nuestro director, que aquí presento, don Sergio Vázquez Castañón. Seguro que estamos en buenas manos. Quisiera finalizar con un poema dedicado a Les Arriondes y que desde mi modesto parecer la refleja. Esto sí es de mi propia cosecha, Arriondas, tierra querida, Arriondas, perla oriental. A un lado, picos de Europa, al otro, el Sueve ancestral, bañada por el río Sella, y en un reblamo, la mar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, casi noches ya a todas y a todos. Intervenir en último lugar, después de hacerlo tantas personas como las que lo hicieron, además de tanta solvencia, es siempre una cuestión complicada. Prácticamente está ya casi todo dicho, con lo cual voy a ser muy breve. En primer lugar, dar las gracias. Sobre todo quiero que, lógicamente, mis primeras palabras en este acto sean de agradecimiento a esta casa que nos acoge con generosidad y con fraternidad, y a su presidente. Gracias, presidente, por acogernos, por darnos la oportunidad de estar en este lugar y por acogernos, por la generosidad que lo habéis hecho. Es un honor y es una satisfacción, igual que lo es compartir esta mesa con todas las personas que me precedieron en el turno de la palabra y con todos los que nos acompañáis en este salón lleno a rebosar. Tenía la oportunidad de saludar a algunos parragueses que están por cuestiones laborales residiendo en esta capital, y lo decía alguien, creo que fue Jimena, es una emoción añadida poder compartir este lugar y este acto con todos y con todas vosotras. Gracias, presidente, por ello, y gracias también por ese esfuerzo, por ese trabajo que hacéis de forma continuada por estrechar los vínculos, por mantener los vínculos afectivos, culturales entre Asturias y los que están por unas u otras razones fuera de nuestra tierra. Gracias a todos los que hoy nos acompañáis, gracias a todos los que me acompañan en esta mesa, y gracias por la oportunidad de compartir este acto, que además está rodeado de artistas. A continuación intervendrá la coral Fume de Parres, nuestra embajadora por excelencia fuera de nuestras fronteras, y gracias a Dan Miravalles, artista plástico, que hoy
también con su obra llena esta casa. Es un lujo y un honor compartir con todos vosotros este acto. Alguien ha dicho en alguna ocasión que todo está en los libros. Si la mejor forma de comunicación entre los hombres es la palabra, ninguna mejor que la comunicación escrita, que es, en última instancia, la más perdurable. Los avances de las nuevas tecnologías nos permiten ahora leer en dispositivos electrónicos cualquier archivo en forma digital. Y esta obra sobre padres, que hoy presentamos ante todos vosotros, o reúne esas premisas. Creo que si algo define, porque de los contenidos ya hablaron todos los que me precedieron en el turno de intervenciones, creo que si algo define esta obra, sin duda alguna, es la pasión. La pasión de todos los que colaboraron en ella y sobre todo la pasión por padres. Un homenaje de amor y devoción a nuestra tierra. Nadie ama a su patria por ser la más grande, por ser la más rica, por ser la más avanzada, sino por ser la suya. Las personas desarrollan lazos afectivos, comparten un conjunto de tradiciones, un pasado común, unos símbolos que contribuyen a desarrollar compromisos en proyectos comunes. El sentir orgullo de pertenencia nos da valor como personas, nos da seguridad y autoestima y nos hace también sentirnos más seguros en un mundo lleno de inseguridades. Parres, en sus paisajes, en sus edificios, en sus colores, pero sobre todo en sus gentes, en esas que aparecen reflejadas y que antes hacían referencia los que me precedieron, hombres y mujeres de carne y hueso, como Nino Rodríguez, que tenemos por ahí, como Seda Solís, como Ignacio Cibrián, como el molinero del Molín de la Tellera, que con sus 90 y tantos años no puede estar, pero que creo que es una insignia del concejo, nos hace también más orgullosos de sentirnos de nuestra tierra. Testimonios que inmortaliza esta obra y que les da vida propia. A todos los que habéis hecho posible esta obra, gracias por vuestro esfuerzo, gracias por vuestra dedicación a lo largo de todo el recorrido de esta obra. Gracias a Bobby Carcedo, gracias a Juan, presidente de la Asociación Asturias Actual, por esa pasión, por ese esfuerzo, y gracias, sobre todo, por la pasión por nuestra tierra y por sus gentes. A todos los que aún no la conocéis, os invito a disfrutarla, a conocerla, a saborearla y sobre todo a sentir el calor de sus gentes. Muchas gracias.